Tamara se encontraba completamente fuera de sí, su rostro mostraba una mezcla de ira y desesperación que la hacía parecer como si hubiera perdido todo control. En medio de ese estado, Carlos intentaba hablarle con calma y le sugería que tomara una infusión para tranquilizarse un poco, pero ella reaccionaba con más furia, gritándole que a él no le importaban sus sentimientos, que todo lo que le pasaba era culpa suya y que por su culpa el bebé había muerto. Carlos, tratando de conservar la serenidad, le respondía que aquello fue un accidente, que no dijera algo que no era cierto y que él no había hecho nada de lo que ella lo acusaba. Insistía en que fue Tamara quien se lanzó hacia el automóvil, que él jamás la atropelló como ella afirmaba. Ella le contestaba que lo hizo porque no soportaba la idea de verlo marcharse con Cristina, que todo ocurrió porque él no cumplió su promesa. Carlos la observaba en silencio, sin pronunciar palabra, mirándola con una mezcla de impotencia y cansancio. Mientras tanto, Carolina le rogaba a Manuel que no terminara su matrimonio, que no tomara decisiones por lo que Ramiro había dicho, porque lo único que él buscaba era hacerles daño. Le explicaba que Ramiro era un hombre enfermo, que solo había logrado herirla y que había sufrido mucho por su culpa. Le confesaba que pasó años deseando no haberlo conocido, que su vida habría sido distinta si nunca se hubiera cruzado con él, y que en su juventud tuvo que enfrentar todo eso sola. Manuel la escuchaba y le respondía que le habría gustado reparar su dolor con amor, pero que lo que Ramiro le había contado era demasiado grave, algo que ella jamás le confesó. Le recordaba que siempre estuvo dispuesto a apoyarla, que quiso estar a su lado, pero que ella nunca confió en él. Carolina intentaba convencerlo de que juntos habían logrado mucho, pero él le contestaba que solo habían conseguido cosas materiales, que lo que más le dolía era descubrir que todos los años vividos con ella se sostenían sobre una mentira. Le decía que tenía miedo de encontrar más secretos, más verdades ocultas. Carolina le suplicaba perdón, le decía que lo necesitaba, pero Manuel simplemente le daba la espalda y se marchaba. Ella le pedía que al menos por un instante intentara ponerse en su lugar, que comprendiera lo que sentía, que a pesar de todo lo amaba, aunque él lo dudara. Aseguraba que sin importar su decisión, ella seguiría ahí. En ese momento rompía en llanto, pero Manuel solo se acercaba para decirle que no podía continuar con eso y se iba de la habitación, dejando a Carolina devastada. Tamara empezaba a reírse de una forma amarga, más por enojo que por alegría. Le decía a Carlos que él siempre había hecho lo que quiso, que solo pensaba en sí mismo y que jamás le importaron los demás. Lo acusaba de preocuparse únicamente por su propio bienestar y le reprochaba que ahora que el bebé ya no estaba, todo había cambiado. Afirmaba que su vida se había desbordado, que todo se había salido de control y que nada volvió a ser igual. Carlos se le acercaba y con voz firme le decía que su vida también se había derrumbado, que él también había sufrido y que sentía un gran dolor porque también soñaba con ver nacer a su hijo. Pero Tamara no aceptaba sus palabras y le respondía que él solo se casó con ella porque estaba embarazada, que nunca lo hizo por amor, y que ahora que ya no había bebé podía sentirse libre. Carlos, ofendido, se daba la vuelta y salía de la habitación sin decir nada, dejando a Tamara sola y alterada. Manuel, por su parte, se acercaba a su hija Romina para saber cómo se encontraba. Ella intentaba mostrarse tranquila, diciendo que se sentía mejor. Sin embargo, él le explicaba que solo había ido a la casa a cambiarse de ropa y recoger algunas cosas porque había decidido marcharse. Romina lo miraba sorprendida y, con lágrimas en los ojos, le rogaba que no se fuera, que no la dejara sola. Manuel trataba de consolarla, diciéndole que debía quedarse tranquila. Luego ella lo abrazaba fuertemente, pidiéndole entre sollozos que no la abandonara.
Carlos regresaba a la agencia y Tony lo recibía sorprendido, comentándole que por fin había vuelto. Él respondía que lo hacía solo porque no quería dejar sola a su madre y porque había mucho trabajo con los nuevos diseños, aclarando que no existía otro motivo. Tony aceptaba y le decía que se preparara para trabajar. Mientras tanto, Manuel bajaba las escaleras con su ropa en las manos, mientras Carolina, desesperada, le pedía que no se fuera. Sus palabras sonaban como una súplica, pero él no se detenía. Desde el último escalón la miraba con una expresión de cansancio y firmeza, diciéndole que ya no había vuelta atrás, que todo había llegado a un punto sin retorno. Se despedía con un adiós, que dejaba claro que su decisión era definitiva. Carolina quedaba inmóvil, mirándolo marcharse hasta perderlo de vista, destrozada y sin saber cómo reaccionar. Rebeca entraba en la habitación de Tamara decidida a hablar. Tamara, agotada, le decía que estaba cansada y no quería conversar, pero su madre la ignoraba y le preguntaba en qué pensaba cuando se involucró con Leonardo. Tamara se negaba a responder, pero Rebeca insistía en que debían enfrentar ese asunto. Molesta. Tamara le decía que las cosas simplemente habían sucedido y que no había más que decir. Rebeca la reprendía, advirtiéndole que pensara bien en lo que había hecho y preguntándole qué pasaría si Carlos descubría la verdad. Tamara, sin mostrar arrepentimiento, aseguraba que haría todo lo posible para que él nunca lo supiera. Rebeca, furiosa, le decía que no quería volver a ver a Leonardo, que ese hombre debía desaparecer de su vida. En otro momento, Carolina trataba de hablar con su hija, intentando acercarse para aclarar las cosas, pero Romina la rechazaba con frialdad, pidiéndole que la dejara en paz. Aún así, Carolina insistía en que haría todo lo posible para que Manuel regresara, pero Romina le respondía que su padre le había dicho que se fue por culpa de ella. Carolina quedaba sin palabras mientras su hija continuaba hablándole con dureza, acusándola de siempre hacer cosas que solo lastimaban a la familia. Esas palabras herían profundamente a Carolina, que intentaba defenderse, diciendo que todo lo hacía por amor a los suyos, pero Romina mantenía su postura y le advertía que cuando se recuperara se iría con su padre. Carolina sentía como cada palabra la alejaba más de su hija y quedaba sumida en tristeza y dolor. Por otro lado, Manuel se desahogaba con Leonardo, contándole lo que sentía, mientras éste aprovechaba la oportunidad para manipularlo, llenándole la cabeza de dudas y convenciéndolo de que debía pensar solo en sí mismo. Manuel escuchaba confundido, sin saber cómo reaccionar. Leonardo continuaba alentándolo a seguir adelante, a dedicarse a la música y a dejar el pasado atrás, asegurándole que Carolina nunca le diría toda la verdad. Mientras conversaban, Leonardo levantaba la mano para llamar la atención de Roberta y luego le decía a Manuel que debía rodearse solo de personas sinceras. Sin embargo, todo era parte de su plan para alejarlo definitivamente de Carolina, aprovechándose de su vulnerabilidad. Mientras tanto, Carolina, sola en su habitación, recordaba los momentos más oscuros vividos con Ramiro, los insultos, las humillaciones, las veces que la hizo sentir pequeña e insignificante. Recordaba cómo él le repetía que no valía nada, que era una basura, y cómo ella intentaba defenderse, aunque siempre terminaba siendo aplastada por su crueldad. Todo volvía a su mente con tal fuerza que no podía contener el llanto ni el dolor. Finalmente, Cristina logra recuperar la calma, aparta los recuerdos que la atormentan y, con rabia contenida, expresa todo su dolor diciendo que Ramiro es un maldito infeliz, liberando así la impotencia acumulada por todo lo que vivió junto a él.
La Madre Superiora le explica que el hombre que no pudo presentarse ese día faltó por un problema familiar, motivo por el cual no le fue posible asistir. Cristina escucha con atención, pero aún así se siente confundida y comenta que no sabe qué hacer, que no tiene claro cómo manejar la situación. A pesar de la incertidumbre, manifiesta su agradecimiento hacia el Padre Salvador, porque siempre lo ha sentido como una figura paterna que la ha acompañado y guiado en los momentos más difíciles. La superiora la escucha con serenidad y le dice que precisamente el Padre Salvador está por llegar, acompañado de Marcos, lo que deja a Cristina expectante. En otro lugar, Manuel le confiesa a Roberta que ha decidido separarse de Carolina, algo que la deja completamente asombrada. Sin embargo, ella le responde que no tiene que justificar su decisión. En ese instante, Leonardo aprovecha para marcharse, dejando a Manuel a solas con Roberta. Más tranquilo, él le admite que se siente triste y lleno de resentimiento hacia Carolina, que no sabe cómo manejar lo que está viviendo. Roberta lo escucha con empatía y trata de animarlo, diciéndole que debe seguir adelante, que no puede quedarse atrapado en el dolor. Le propone hacer algo diferente para distraerse y olvidar por un momento sus problemas. Al escucharla, Manuel esboza una leve sonrisa, mostrando que sus palabras lograron aliviarlo un poco. Mientras tanto, Carlos visita a su madre para contarle con calma todo lo ocurrido con su padre. Ella lo escucha en silencio, y él, curioso, quiere saber qué fue exactamente lo que llevó a que su relación llegara a ese punto. Carolina le explica que intentó hablar varias veces con Manuel, que quiso arreglar las cosas, pero que él no quiso escucharla. Aún así, Carlos siente que debe haber algo más, algo grave, porque no entiende por qué su padre se marchó de ese modo. Carolina, reservada, le dice que no quiere hablar del tema ni entrar en detalles. Carlos nota la angustia de su madre y le ruega que le diga la verdad, que no soporta verla tan afectada. Ella cambia el rumbo de la conversación y le pide que la ayude con Romina, ya que la muchacha se niega a hablar con ella. Carlos le responde que su hermana necesita tiempo para asimilar todo lo que está ocurriendo, que nada se resolverá de inmediato, pero le aconseja que se concentre en una sola prioridad: lograr que Manuel regrese, porque esa sería la única manera de ayudar verdaderamente a Romina. Carolina queda en silencio, sin saber qué hacer. Por su parte, Rebeca le pregunta a Tamara por Carlos, pero ella no responde. Molesta. Rebeca comenta que Carlos fue a visitar a su hermana Romina y agrega con cierto reproche que parece que a él ya no le importa su matrimonio. Tamara, irritada, le contesta que qué pretende que haga, que si quiere que lo ate a una silla para retenerlo. Rebeca le responde que no se trata de eso, sino de que sea más astuta. Tamara, alterada, le dice que la está presionando demasiado y que ya no sabe qué más hacer. Rebeca insiste en que solo quiere que abra los ojos, pero Tamara le asegura que está haciendo todo lo posible por recuperar a Carlos, aunque nada parezca funcionar. En la iglesia, Ramiro llega emocionado porque desea conocer a Cristina. Apenas entra, busca a la monja y le pregunta por el sacerdote. Ella le explica que el padre no está en ese momento y que debe esperar, pues primero quiere hablar con él. Ramiro, al darse cuenta de que deberá aguardar, intenta ganarse la confianza de la monja y le pide que le hable de Cristina cuando era niña. La monja, sin oponerse, le describe con ternura cómo era la joven en su infancia. Ramiro la escucha con atención y, en medio de la charla, menciona que la madre de Cristina tiene algo importante que decirle. La monja le agradece sus palabras y le comenta que Cristina está cumpliendo su sueño de ser modelo, que incluso apareció en la portada de una revista.
Ramiro queda sorprendido e inmediatamente comprende que podría aprovechar esa información. En otro lugar, Romina le dice a su hermano que no quiere comer. Carlos, preocupado, le insiste en que debe hacerlo para mantenerse fuerte y sobrellevar todo lo que sucede. Finalmente, Romina acepta, pero le pide que le hable de Tamara. Carlos le confiesa que ya no quiere continuar con ella, que lo único que lo ata es la pérdida del bebé, pues él se había ilusionado con la idea de ser padre y ahora se siente culpable. Después de hablar de eso, vuelve a insistirle a su hermana que coma algo, pero ella le pregunta directamente cuándo piensa dejar a Tamara. Mientras tanto, cuando Cristina entra a la iglesia, Ramiro la observa fijamente y queda impactado. No puede pronunciar palabra, impresionado por su parecido con Carolina cuando era joven. Cristina, sin saber quién es realmente él, se presenta con cortesía y le pregunta si es el señor Marco. Sin embargo, el hombre que tiene delante no se llama así, es Ramiro. Ella continúa hablando, mientras él no deja de mirarla, confundido y asombrado por el parecido. En otro momento, Carolina, abrumada por el dolor, busca al padre Salvador para pedirle ayuda. Le confiesa que Ramiro volvió a aparecer en su vida, destruyendo su matrimonio y trayendo de nuevo la desgracia. Le dice que lo peor de todo es que Ramiro encontró a su hija, quien también resulta ser hija de Salvador, lo que deja al sacerdote en shock. Salvador, preocupado, le pide que se calme y le cuente todo con claridad. Carolina le explica que Ramiro le mostró una fotografía de cuando su hija era una bebé y la amenazó con no permitir que siguiera alejada de ella. Al recordar eso, Carolina se quiebra y rompe en llanto, diciendo que aquella foto era sin duda la de su hija. Salvador intenta tranquilizarla y le promete que, si todo es cierto, enfrentarán a Ramiro y harán lo necesario para descubrir la verdad. Carolina, sin poder contenerse, sigue llorando, dominada por la angustia. Mientras tanto, Ramiro, haciéndose pasar por Marco, conversa con Cristina y le cuenta supuestos recuerdos de su infancia, diciendo que él la llevó al hospital cuando estuvo al borde de la muerte y que se alegraba de verla viva. Confundida, Cristina le pregunta cuál es su relación con ella. Ramiro responde que conoció muy bien a su madre. Cristina, emocionada, le pregunta si su madre sigue viva. Él le dice que sí, que es una mujer famosa y poderosa, lo que deja a Cristina desconcertada. Salvador, por su parte, le pide a Carolina que mantenga la calma y no deje que la desesperación la domine, aconsejándole pensar con claridad y actuar con prudencia. Le asegura que la verdad saldrá a la luz porque, según él, Dios siempre se encarga de revelarla. Finalmente, Cristina le suplica a Ramiro que le diga quién es su madre, pero él no responde de inmediato. En su lugar, le dice que la buscó con un propósito y que su madre nunca la quiso encontrar ni se interesó por ella. Cristina se siente profundamente herida y confiesa que cuando era niña soñaba con que su madre regresara por ella. Ramiro aprovecha su vulnerabilidad y le dice que su madre es una mala mujer, que siempre fue un obstáculo en su vida y que incluso intentó venderla cuando era pequeña. Cristina rompe en llanto. Entonces, Ramiro agrega que él trató de protegerla y que por eso la llevó al hospital para mantenerla a salvo. Le dice que quiso buscarla ahora para revelarle toda la verdad y que no siguiera viviendo en una mentira. Finalmente, le pregunta si, sabiendo todo eso, desea que la lleve a ver a su madre. Cristina, completamente confundida, queda paralizada, sin saber cómo reaccionar ante todo lo que acaba de descubrir. Manuel le agradeció a Roberta por todo lo que había hecho por él, por acompañarlo en ese periodo tan difícil de su existencia y por no haberlo dejado solo cuando más lo necesitaba.
Ella le respondió que no tenía nada que agradecer, que siempre estaría presente para apoyarlo en lo que fuera necesario. Le aseguró que él era alguien muy especial para ella, una persona a la que apreciaba sinceramente, y que lo único que deseaba era verlo feliz. Manuel, con el corazón pesado, le confesó que se sentía destrozado por todo lo que estaba ocurriendo con Carolina, porque la situación lo había dejado sin energía ni claridad para actuar. Sin embargo, Roberta trató de animarlo y le prometió que no debía preocuparse, que permanecería a su lado en todo momento, con toda la paciencia del mundo, para acompañarlo en ese proceso de sanar las heridas internas que lo atormentaban. Le aclaró que no lo presionaría, que solo deseaba ayudarlo a superar el dolor y recuperar poco a poco la calma perdida. Cristina, por otro lado, le agradeció a Ramiro por toda la información que le había compartido. Le confesó que durante mucho tiempo pensó que su madre no había estado con ella por falta de dinero, pero que ahora comprendía que la realidad era muy distinta. Ramiro aprovechó esa oportunidad y le dijo que era lógico que pensara así, aunque la verdad era mucho más cruel de lo que imaginaba. Añadió que lamentaba tener que ser él quien le revelara todo, pero que era necesario que conociera los hechos tal como ocurrieron. Cristina creyó cada palabra sin sospechar que todo lo que decía Ramiro era falso. Él solo ejecutaba el plan que había preparado cuidadosamente para vengarse de Carolina y destruir todo lo que ella poseía. Sin darse cuenta de la manipulación, Cristina le agradeció profundamente a Ramiro por haberle salvado la vida cuando era apenas una niña, recordando lo que él mismo le había contado. Ramiro, con aparente ternura, le respondió que no quería verla triste, que no debía sentirse mal por lo sucedido, y que en aquel momento simplemente sintió la necesidad de protegerla y asegurarse de que nada malo le ocurriera. Le dijo que al verla ahora convertida en una mujer adulta se sentía sumamente orgulloso de ella y de todo lo que había alcanzado. Luego le preguntó si podrían seguir viéndose de vez en cuando, mantener el contacto o visitarse. Cristina aceptó, diciendo que le parecía bien seguir en comunicación, pero le advirtió que había algo que necesitaba aclarar. Ramiro, curioso, le preguntó de qué se trataba. Entonces Cristina le dijo que no deseaba volver a hablar de su madre, que prefería no mencionar más a esa mujer. En ese instante, Ramiro sonrió satisfecho, consciente de que todo se estaba desarrollando exactamente como lo había planeado desde el principio. Mientras tanto, Carlos regresó a la casa y, al entrar, le preguntó a Tamara qué estaba haciendo. Ella le respondió que estaba organizando la ropa del bebé, todas esas pequeñas prendas que había comprado con ilusión y que ahora no sabía qué destino darles. Le explicó que cada vez que las veía sentía que el corazón se le rompía, porque ya no tendría al hijo que tanto había deseado. Carlos, al verla tan afectada, intentó consolarla y le aseguró que no se preocupara, que él se encargaría de todo. Pero Tamara reaccionó mal, reclamándole por qué quería tirar las cosas del bebé, acusándolo de no haber querido nunca a la criatura. Carlos le pidió que no dijera mentiras, que no sabía lo que estaba diciendo, y le aseguró que siempre había querido al niño, que soñaba con tenerlo en sus brazos. Le recordó que lo sucedido no fue culpa suya, sino de ella por haberse arrojado al vehículo sin pensar. Aún así, Tamara insistió en culparlo y le gritó que él había sido quien había matado al bebé. Desesperado, Carlos le pidió perdón, diciendo que jamás quiso que las cosas terminaran de esa manera, que nada de eso debió haber ocurrido. Tamara, con el alma herida, le respondió que su vida era perfecta hasta que Cristina apareció, dejando ver todo el rencor acumulado. Por su parte, Salvador le preguntó a Carolina si sabía dónde encontrar a Ramiro.
Ella le advirtió que ese hombre era muy peligroso y que no podía permitir que él intentara enfrentarlo, porque no sabía qué consecuencias podría haber. Pero Salvador insistió y le aseguró que había enfrentado situaciones difíciles, que no era un hombre que se intimidara fácilmente ni que huyera ante los problemas. Le aclaró que estaría dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, sin dudarlo. Mientras hablaba, le tomó la mano, y ese gesto dejó a Carolina sorprendida, dándose cuenta de que Salvador aún sentía algo muy profundo por ella. Entretanto, Manuel y Roberta disfrutaban del momento. Todo parecía marchar bien entre ellos, se notaba que la estaban pasando de maravilla. Mientras conversaban, Manuel seguía bebiendo bastante alcohol, mostrándose animado, aunque quizás intentando escapar de su tristeza. En medio de la charla, Roberta le preguntó dónde pensaba pasar la noche, queriendo saber si tenía algún sitio en mente. Manuel le respondió que pensaba alojarse en un hotel mientras encontraba un lugar más estable donde quedarse. Entonces Roberta, con la intención de acompañarlo, le pidió que la dejara estar con él. Esa propuesta lo dejó desconcertado, sin saber qué responder. Ramiro se encontraba en su casa cuando de pronto escuchó que llamaban a la puerta. Preguntó quién era y, al abrir, se encontró con Carolina acompañada de Salvador. Sorprendido, los miró con frialdad mientras Carolina le dijo que no se iría hasta que le dijera dónde estaba su hija. Ramiro, en lugar de responder con seriedad, soltó una carcajada y le preguntó si había llevado al sacerdote para que lo confesara. Pero Salvador lo miró con rabia y le advirtió que, si no revelaba el paradero de la joven, se arrepentiría. Ramiro, con tono burlón, le preguntó qué pensaba hacerle y le dijo que no se metiera en asuntos ajenos. Luego volvió a reírse y se dirigió a Carolina diciéndole que no podía creer que se hubiera involucrado con un cura, que jamás lo habría imaginado de ella. Siguió riendo, pero en ese momento Salvador, dominado por la ira, lo tomó del cuello y estuvo a punto de golpearlo.